¿Cuánto quedó? 2-0. 2-0. ¿Perdieron o ganaron? ¿Ganaron? Qué raro. Hoy día fue el mejor. Hoy día fue el mejor. Ya tengo mis entradas, ya tal. Así es, vamos a jugar con el Libertador. La tenemos difícil, hay que reconocer. El Verdado en la etapa de grupos ha sacado puntaje perfecto, ha ganado toditos sus partidos, ha participado de la Copa Mundial de Clubes también. Claro que no llegó a instancias finales, pero ha participado. Pero, como yo digo, los partidos se juegan y no se sabe lo que puede pasar. Así que estemos a la expectativa. Cienciano sí perdió, creo, ¿no? Con el Bolívar, ¿no? Esperemos que en el Cusco, pues, hagan prevalecer su localía. Perfecto. Este es un tema, la región prevertebral, que a veces se pierde en la anatomía, ¿no? Porque para abordar la región prevertebral, lo que yo tengo que hacer es sacar los músculos de la región anterior del cuello y sacar el cuello visceral. Es decir, sacar la laringe, sacar la tiroides, sacar todo. Y en la cara anterior de la columna vertebral cervical, ahí voy a encontrar estos músculos de la región prevertebral. A ver, cuestión práctica. Acá la anatomía no solamente es teórica, sino también tiene que ser muy práctica. En general, ojo, y esto va para el examen, un tip. En general, los músculos de esta región prevertebral tienen básicamente una función. ¿Cuál es? Flexión de la cabeza. Flexión de la cabeza. Así de sencillo. Así como los músculos de la nuca eran en su gran mayoría extensores, ¿ok? Los músculos de la región prevertebral son flexores. Entonces, con eso nos evitamos ya mucha memorística. ¿Ok? Perfecto. Los límites de la región prevertebral, hacia adelante tenemos el cuello visceral, se los dije, y hacia atrás tenemos a los cuerpos vertebrales y a las apófisis transversas, ¿no? Contenido, músculos vertebrales anteriores, y también tenemos a la cadena simpática cervical. ¿Qué cosa es la cadena simpática cervical? Es parte de la cadena simpática que se continúa después con la cadena simpática del tronco. Recordemos que a nivel de todo el cuerpo, a nivel del tórax, la pelvis, el abdomen, tenemos un solo nervio, con muchas ramas obviamente, parasimpático. ¿Qué nervio es ese? El vago, correcto, el décimo, o también llamado neumogástrico. ¿Ok? Entonces, el neumogástrico da ramas cardíacas, da ramas intestinales, ramas para el plexo celíaco, para el abdomen, ramos pélvicos, etc. Perfecto. Pero ustedes saben que en el sistema nervioso autonómico tienen ustedes la contraparte, que es el sistema parasimpático. El sistema simpático. Muy bien, el sistema simpático. Entonces, ¿quién provee a todo el tórax, a todo el cuello, a toda la pelvis, los ramos simpáticos? La cadena simpática del tronco, ¿no es cierto? Son una serie de ganglios nerviosos que están desde el cuello hasta la pelvis, y a través de los ramicomunicantes que ingresan a los nervios espinales llegan a los órganos, a las vísceras, los ramos simpáticos. Entonces, ya en el cuello
tengo tres ganglios nerviosos simpáticos. ¿Ok? Y esa es parte del contenido de la región prevertebral. Los músculos son los que ahí detallo: el recto anterior mayor de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior menor de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Como ya les anticipé, estos músculos en líneas generales son flexores de la cabeza. Flexores de la cabeza. Por si acaso, la flexión de la cabeza es un gesto importante, ¿no? Por ejemplo, en las artes marciales, cuando uno saluda al contendor antes y después de la lucha, uno siempre flexiona la cabeza, pero, ojo, cuando uno flexiona la cabeza, no depriman la mirada. La mirada tiene que estar hacia arriba, siempre. Porque ustedes no saben con quién se están enfrentando. De repente el contendor resulta ser medio traicionero y aprovechan la flexión de la cabeza para atacarlos. Siempre flexionando la cabeza, pero siempre mirando hacia arriba. Elevación de la mirada, por si acaso. Para aquellos que hemos practicado artes marciales, ese concepto nos queda claro. Ahí está, miren, el número 1 es el recto anterior mayor. El número 2, que es un músculo que tiene varias facetas, es el largo del cuello, 2, 2 y 2. Lo vamos a detallar después. Tenemos el recto anterior menor, que es este chiquito de acá, pequeño, y tenemos el 4, que es el recto lateral. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. El recto anterior mayor de la cabeza se inserta en las apófisis transversas de C3 a C6, ahí está, y hacia arriba en la apófisis basilar del hueso occipital. Apófisis basilar del hueso occipital. Está inervado por las ramas ya no dorsales, como en el caso de los músculos de la nuca, sino ramas ventrales o anteriores, de C1, C2 y C3. Acción, ya la sabemos, ¿cuál es? Flexión de la cabeza. Así es. Luego tenemos el largo del cuello, sus tres porciones, ¿no? Una porción oblicua inferior, que es esta de aquí, una porción oblicua superior, que es esta de aquí, y una porción vertical, que es esta de aquí. Tres porciones, ¿no? La oblicua inferior, esta de aquí, toma inserción en los cuerpos vertebrales de D1 a D3, y de ahí se va hasta las apófisis transversas de C5 a C6. La oblicua superior, que es esta de aquí, toma inserción en las apófisis transversas de C3 a C5 y de ahí se va al arco anterior del atlas. Acuérdense que el atlas como vértebra no tiene cuerpo, tiene solamente un arco anterior, ¿no? Un arco anterior. Y la porción vertical, que es esta de aquí, va de los cuerpos vertebrales de D1 a D3 hacia los cuerpos vertebrales de C2 a C4. ¿Quién lo inerva? Ramas ventrales, nuevamente, ramos ventrales de C2 a C6. Acción, flexión e inclinación lateral de la cabeza. O sea, hace esto y también una flexión lateral, ¿no? Un poquito lateralizada, ¿no? Pero flexión al fin y al cabo. Ese es el largo del cuello. Luego tenemos este musculito pequeño, el número 3, que es el recto anterior menor de la cabeza. Recto anterior menor de la cabeza. Se inserta en la masa lateral del atlas
y de ahí se va a la apófisis basilar del occipital. Apófisis basilar del occipital. Está inervado por la rama, nuevamente, anterior o ventral de los nervios espinales de C1 y C2. C2 es Arnold, no se olviden. Y la acción, nuevamente, flexión de la cabeza. ¿Ven qué facilito? Y tenemos el cuarto, el músculo más lateral, valga la redundancia, recto lateral de la cabeza. Se inserta en la apófisis transversa de la primera vértebra del atlas y de ahí se va a la apófisis yugular del occipital. Apófisis yugular del hueso occipital. ¿Quién lo inerva? También los ramos anteriores o ventrales de los nervios C1 y de Arnold, el C2. Acción, flexión lateral de la cabeza. Flexión lateral de la cabeza, que es una flexión pues un poquito lateralizada, ¿no? Flexión lateral de la cabeza, pero flexor al fin y al cabo. Muy bien, y para terminar, en esta región prevertebral, en plano profundo, vamos a identificar a los 3 ganglios nerviosos simpáticos, ¿ok? Es parte de la cadena nerviosa simpática que se extiende por el cuello, se extiende por el tronco y se va hasta la región pélvica inclusive. En la región del cuello, en la región prevertebral, presenta 3 ganglios, 3 abultamientos, ¿no? Que son el superior, el medio y el inferior. Son 3. El superior es el más grande y es alargado. El medio, pequeño. Y el inferior a veces se fusiona con el primer ganglio torácico, ya cuando va a ingresar al tórax, formando el ganglio estrellado. Vamos a ver. A ver, esta imagen, bueno, es del néter. Este es el superior, el medio y el inferior. Tengo una imagen más clara. Ahora, con respecto a las ramas, ¿no? Tenemos que el ganglio cervical superior, el superior, tiene ramas posteriores y anteriores. Sus ramos posteriores se anastomosan con los nervios glosofaringio, vago y el hipogloso. Las ramas anteriores forman un plexo carotidio y también ramas para el plexo cavernoso. Recordemos que los nervios simpáticos se valen mucho de los vasos sanguíneos para llegar a su destino, ¿no? Y así es como tenemos el plexo carotidio y tenemos el plexo del seno venoso cavernoso. Tenemos ramas externas llamadas ramicomunicantes para los nervios cervical 1, cervical 2 y cervical 3. Ramas posteriores para el recto mayor de la cabeza y los cuerpos vertebrales. Tenemos ramas anteriores para la bifurcación de la carótida primitiva. Esto lo que va a alimentar es el corpúsculo carotidio, y para el plexo de la carótida externa. ¿Qué es esto del corpúsculo carotidio? Son ramos simpáticos que más o menos van a la bifurcación de la carótida primitiva en carótida externa y carótida interna. ¿Por qué es importante este corpúsculo carotidio? Porque va a ayudar a regular la presión arterial, correcto, y el pulso. Así es. Por eso es que cuando yo ahorco a una persona, ¿ok? En realidad el objetivo no es obstruirle la vía aérea. Ese no es el objetivo del ahorcamiento. El ahorcamiento es presionarle el corpúsculo carotidio. ¿Para qué? Para que su pulso y su presión bajen y desciendan.
Ese es el objetivo. Por eso que en artes marciales es importante incidir en el cuello, en el tercio medio, justo donde está el corpúsculo carotídeo, para desmayar al contrincante o a la persona que nos está amenazando. Es parte de las artes marciales. También tenemos ramos internos para la faringe, para el esófago, para la laringe, para la tiroides y también para los nervios cardíacos superiores, ¿no? Todas estas ramas son para las vísceras del cuello e inclusive del tórax, ¿no? Los cardíacos superiores. Tenemos las ramas colaterales del ganglio medio, ¿no? El ganglio más pequeño de los tres. Tenemos ramicomunicantes para cervical 4 y 5, o sea, los nervios cervicales 4 y 5, los ramos viscerales para la tiroides y para los nervios cardíacos medios, y ramos vasculares para los plexos de la carótida primitiva y de la arteria tiroidea inferior. Recuerden, y nuevamente repito el concepto, que el sistema nervioso simpático se vale de unas ramitas que envuelven a las arterias y a las venas para llegar a su órgano efectivo, ¿no? En este caso la tiroides, ¿no? Y tenemos las ramas simpáticas del ganglio inferior, que a veces se fusiona con el primer dorsal formando el ganglio estrellado, como ya lo dijimos, y nos dan nuevamente ramicomunicantes para los cervicales 5, 6, 7, 8 y D1. Recuerden que en el caso de la columna cervical no hay correspondencia entre la vértebra y los segmentos medulares. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. ¿Y cuántos segmentos medulares cervicales tenemos? 8. ¿Ya? Por si acaso, aclara, no es un error de la diapositiva. Luego tenemos ramos vasculares para las arterias y venas subclavias y la arteria vertebral. Tenemos ramos viscerales que nuevamente van al corazón, los cardíacos inferiores, y para la punta, el ápice o la cúpula del pulmón y la pleura. ¿Ok? Usted recién llega, señorita. ¿Sí? Se le pegaron las sábanas. Muy bien. Y tenemos ramos viscerales que van, como decía, la cúpula de la pleura, la punta del pulmón, y para el esófago también, ¿no? Y los nervios cardíacos inferiores. Y ramas comunicantes o anastomóticas formando, mejor dicho, el asa subclavia de Vieux-Sens. Y de acá salen ramas anastomóticas con un nervio que se forma de la unión, de unas ramas de la unión del C3, C4, C5, que es el nervio frénico, ¿no? Que al final este nervio termina en un músculo importante. ¿Cómo se llama ese músculo? Diafragma. Muy bien. O sea que en el cadáver lo tienen que ver. Si no lo ven en el cuello, lo van a tener que ver en tórax, de todas maneras. Porque el frénico discurre por el costadito del corazón hasta el diafragma. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Perdón? El Arnold. Ya, ahora al final ya hago saltar hasta el techo. No te preocupes. Muy bien, chicos, esta ha sido la última clase de este segmento de cuello. Tómenlo del lado práctico, del lado más fácil, ¿ok? No vayamos tanto a las minucias, a los detalles, sino a las cosas importantes. ¿Ok? Muchas gracias, ya nos estamos viendo.